patología netamente del colon, la enfermedad diverticular de colon, enfermedad diverticulosis. Vamos a hablar qué es divertículo. ¿Alguien sabe el concepto de divertículo? ¿Lo ha escuchado alguna vez? No es nada que ver con divertirse ni nada. Yo siempre le digo a los pacientes, esta patología de enfermedad diverticular es muy frecuente en Santa Cruz, en el Beni, en lugares donde se come mucho carbohidrato y no se come fibra. Van a ver que la causa de muchas enfermedades, patologías anoorificiales, intestinales, son a causa del estilo de alimento que consumimos en el Beni, en Santa Cruz, rico en carbohidratos, en carne roja. Todo eso va a producir estas muchas patologías que son muy frecuentes, prácticamente son del pan de cada día. No las conocen ustedes porque consultan siempre con los cirujanos y todo eso. El divertículo. Siempre le digo al paciente que imagínese el bladder de la llanta de su moto como si fuese el intestino grueso. Y si se fijan que cuando a veces se golpea le salen unas bolas a ese bladder, ¿no ve? Eso es un divertículo. Es una protrusión sacular de la mucosa a través de la mucosa del muscular del colon. El colon, si se acuerda, tiene mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Entonces, en esta patología es una protrusión, es como una hernia, en la cual la primera capa, que es la mucosa, se hernia a través de la muscular, abre un espacio en la muscular del intestino y sale hacia afuera, provocando bolsas saculares afuera del intestino. Ahorita van a ver cómo es. Entonces, la definición de un divertículo es un divertículo colónico diverticular, porque la definición es la protrusión del intestino con las tres capas. Y estos son pseudodivertículos o falsos divertículos. ¿Me entienden? Ahorita les voy a mostrar uno para que vean. Entonces, en áreas débiles de la pared del intestino donde pueden penetrar los vasos sanguíneos. Esas son las zonas de debilidad. El intestino tiene muchos vasos sanguíneos y por ahí, si hay una debilidad, por ahí se va a protruir la mucosa a través de la muscular del colon. Miren, esa es una colonoscopía. Estamos viéndolo el intestino por adentro. Así se debería ver normal, las austras, pero aquí vemos estos huecos como si fueran de queso, ¿no? Esas son las herniaciones. Mire, la presión intraluminal dentro del intestino es tan fuerte que ha provocado esta debilidad y ha producido esas herniaciones. Y esos son los divertículos. Las capas histológicas del colon, como le dije. La mucosa, submucosa. Entonces, en la enfermedad diverticular del colon, el 90% son pseudodivertículos. ¿Por qué son pseudodivertículos? Porque no tienen todas las partes de la pared. En cambio, un divertículo verdadero, como el divertículo de Zenker, el divertículo de Meckel, la bolsa está constituida por todas las capas. ¿Me entienden? En los pseudodivertículos, en los que vamos a hablar, son pseudodivertículos porque tienen mucosa, submucosa y la adventicia o la cubierta de la celulosa. La muscular está intacta, solo se abrió y pasó todo esto. En cambio, un divertículo verdadero, que si conocen y acuerdan esófago, es divertículo de Zenker, el divertículo de Meckel, están constituidos, son unas bolsas de intestino formadas por todas las paredes. Esos son verdaderos, y de los que vamos a hablar son pseudodivertículos. Aquí vemos el colon. Ahora mire, ven esos huequitos que veían por adentro del colon, así se ve por afuera, se ven estas bolsitas. Y estas bolsitas tienen particularidad de causar patologías de distintas formas. Puede sangrar, puede hacer cicatrices, desenlosarse, o puede perforarse y salir la materia fecal y producir como una peritonitis. La enfermedad diverticular del colon tiene varias definiciones. Cuando hablemos de enfermedad diverticular del colon, hablamos de todo. Diverticulosis es presencia de divertículos en el colon. Diverticulitis es la inflamación de esas bolsitas que vieron e infección de los divertículos. Y hay un sangrado diverticular, que es otra patología muy frecuente en el Beni. Tipo de enfermedad diverticular. Para suerte, el 75% de las enfermedades diverticulares son simples. Se las utiliza 10 minutos. No tienen sintomatología, simplemente son hallazgos casuales. En cambio, sí hay un 25% que son las complicadas, en las cuales vamos a ver que ese divertículo se puede perforar haciendo absceso, puede perforarse haciendo fístula y puede producir un proceso fibrótico de obstrucción y
producir una obstrucción, causando una obstrucción como el cuadro que hablamos hace rato. Y bueno, puede perforarse y producir una peritonitis. La epidemiología, vamos a ver a quiénes afecta. La prevalencia es por la edad. De 40 años el 5% y va aumentando con la edad. Mientras el colon más viejo y menos cuidado, va aumentando la probabilidad de tener enfermedad diverticular. Divertículos en los obesos va de los jóvenes del 2 al 5%. ¿Por qué? Estos aumentan la presión intraabdominal y bueno, su alimentación no es muy buena. La prevalencia por género en masculinos menores a 50 es equitativa entre los 50 y los 70 y mayores a 70 en el sexo femenino predomina. Está asociada también a otras enfermedades, la enfermedad de diverticulitis, enfermedad de Crohn y síndrome del intestino irritado. En Asia predomina en el lado derecho y en este lado, en el lado izquierdo. Eso va a depender mucho del libro que lean. Factores de riesgo. Es aquí donde vemos qué le vamos a decir al paciente que venga. Diverticulosis, factores de riesgo. La edad. Ya vieron que las personas por arriba de 40 tienen mayor probabilidad en 60 y 70. La obesidad es un factor importante, lo vamos a ver en los dos. La genética, hay una predisposición genética. La actividad física, el sedentarismo va a ser un factor de riesgo para que aparezca. Y vemos aquí la diverticulitis. Mire, de que sea diverticulosis, lo primero que vemos que lo que se infecta son la obesidad, la edad, la dieta rica en carbohidratos, masas como vemos en el VEN, el tabaquismo y el alcoholismo predominantemente da una diverticulitis al paciente, y obviamente la actividad física, volvemos. Entonces, el factor de riesgo, la fibra. ¿Qué es la fibra? Es lo que no consumimos los venianos. No consumimos fruta, no consumimos verduras, no le buscamos a la cáscara de la manzana, todo eso es fibra. Sin embargo, si comemos mucho carbohidrato, que eso enlentece el bolo fecal, aumenta la presión intraluminal y va a provocar la aparición de esta patología, que son herniaciones de la mucosa, ¿no? Entonces vemos aquí que un hombre promedio en Estados Unidos come 32 gramos de fibra. Eso reduce a un 42% para la aparición de diverticulitis. Y en Inglaterra consumen 25, reduciendo a 42% la diverticulitis. Las nueces y las palomitas son riesgo de hemorragia diverticular en un 27%. El tabaquismo, mire cómo aumenta el 60% de riesgo de hospitalización en pacientes con divertículos. Las personas que tengan divertículos y fumen tienen más de la mitad de la probabilidad de hacer una complicación. Y bueno, el alcohol mucho peor, dependiendo de cuánta cantidad. El factor importante de riesgo, el peso, mire, paciente, riesgo incrementado de 78% de hacer diverticulitis, 25% de complicarse y 33% de sangrar. O sea, el obeso la tiene completa, tiene todas las características para complicarse. La obesidad, ¿por qué? Porque hay una liberación de citoquinas y prostaglandinas y prostainflamatorias y hormonas de la grasa. Más a nivel metabólico que físico. Entonces, la actividad física, 52 horas semanales sentado, 33% de riesgo aumentado de diverticulosis. 30 minutos de día de actividad reduce un 42% de la enfermedad diverticular y 25% la diverticulitis. ¿Ven cómo la actividad física, el comer sano, tiene los beneficios importantes? Las comorbilidades, sangrado diverticulares. Como les dije, estos divertículos se producen por zonas donde se perforan los vasos, que son las zonas más débiles. Entonces los divertículos siempre están acompañados de vasos y el riesgo de producir un sangrado por la materia fecal que pasa por acá es grande. Imagínense que el intestino empieza a sangrar, gotea, y hay gente que se puede morir por ese sangrado. Entonces, cuando viene un paciente con hemorragia digestiva baja, sangrado rectal, uno lo primero que piensa es enfermedad diverticular por la prevalencia que existe en el planeta. Y bueno, las comorbilidades como la hipertensión, la hiperlipidemia, enfermedades coronarias y renales son comorbilidades que van a complicar el caso, ¿no? El factor protector, volvemos a hacer hincapié. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente, ¿qué le van a decir? Coma fibra. Eso va a desaparecer la probabilidad de tener divertículo, de tener diverticulitis, o de tener sangrado, o de tener problemas con el intestino grueso.
La fibra es lo que no se come, la celulosa, la cáscara de la manzana, todo lo verde, todas las verduras y todas las frutas tienen mucha fibra. Entonces ve las fibras insolubles, las heces son voluminosas y disminuye la presión intracolónica. Al disminuir la presión intracolónica no van a aparecer los divertículos. La localización, el compromiso sigmoideo en el 95% de las veces. Como el vólvulo se presenta en el sigmoide la mayoría de las veces los divertículos, pero puede haber en todo el colon. La historia natural, son asintomáticos en el 70% de las veces. Si le hiciéramos a todo el curso un estudio varitado, vamos a encontrar que el 70% puede tener o aparecer con divertículos. La evolución de divertículos por suerte es hasta el 25% y un sangrado es mucho menos. Pero esto aquí que ven, sangrado, todos los días llega al hospital una persona mayor con sangrado de origen diverticular. Este 5 o 15% pareciera ser más. Todos los sangrados, en realidad, el 90% de sangrados por vía rectal que acuden a emergencia son por divertículos. Entonces la fisiopatología, como ya les hablé mucho del aumento de la presión intraluminal por la falta de ingesta de fibra, vemos aquí, miren cómo los vasos rectos ingresan a la pared, esos son zonas de debilidad y la mucosa y la submucosa se hernian. Vemos cómo la mucosa y la submucosa se hernió. Entonces esto que se ha herniado no tiene muscular y es delgadito, se puede perforar, se puede obstruir y se puede comportar como un apéndice. ¿Por qué aumenta la presión intracolónica? Contracciones musculares para avanzar el contenido luminal. El contenido luminal está a base de carbohidratos, es duro, es seco, entonces no progresa muy bien y el intestino se contrae tan fuerte, aumentando la presión, provocando estas hernias. Otras causas, la elastina de células musculares, acortamiento, esa es una enfermedad congénita. Síndrome de Marfan, este es otro síndrome que va a producir también estas características. Enfermedades del colágeno, enfermedades de Ehlers-Danlos, Marfan, riñón poliquístico. Son enfermedades que van a presentar con enfermedad diverticular. Diverticulitis es la inflamación de los divertículos colónicos. Cambios inflamatorios asintomáticos hasta una peritonitis con perforación. ¿Por qué aparece? Como les dije, las partículas espesas de los alimentos erosionan la pared. Inflamación, necrosis y perforación. Entonces, ese divertículo se va a llenar de materia fecal. Se va a obstruir, va a aumentar la presión. Va a aumentar tanto la presión que va a provocar una perforación de ese divertículo y si ese divertículo se perfora, va a salir contenido fecal a la cavidad provocando una peritonitis fecaloidea y una peritonitis purulenta. Entonces, mire cómo vemos. Aquí no se ve mucha diferencia, pero vemos diverticulosis, esta presencia de divertículos en todo el colon. Por adentro en esta imagen, y aquí vemos con proceso inflamatorio, debería estar un poco más rojo, es una diverticulitis. Las manifestaciones clínicas, depende, dice de la mano. ¿De qué depende? De que si está sangrando, de que si está perforado o que simplemente está inflamado. Y sus características van a ser como cualquier cuadro abdominal inflamatorio, solo que tienen unas características muy importantes. Primero que nada, están en el cuadrante inferior izquierdo. Dolor en el cuadrante o en la fosa ilíaca izquierda, acompañado de fiebre y mal estado general, vamos a pensar en una diverticulitis. En ese lado no está el apéndice, ¿no? Entonces, puede haber náusea, vómito y fiebre, tumoración abdominal. Miren cómo se parece a una apendicitis. Si este lado fuera el cuadrante inferior derecho, digamos náusea, vómito, fiebre y una tumoración ahí, pareciera una apendicitis. Pero en este lado tiene esa característica. El dolor es en fosa ilíaca izquierda. Dolor en el cuadrante inferior izquierdo, dolor a la descompresión, se comporta como una peritonitis, como una apendicitis, pero del otro lado. El diagnóstico se hace mediante la TAC. La TAC nos va a decir mucho: engrosamiento de la pared, presencia de divertículos colónicos, engrosamiento de la pared intestinal, grasa mesentérica en franja y absceso, ¿no? Si se perforó va a haber absceso pericolónico.